buenas noches, señoras y señores, y muy bienvenidos a nuestro programa del Toro por los Cuernos. Un programa que hoy les va a encantar a ustedes, porque yo tengo de invitada a una mujer muy especial. Una mujer que yo creo que es, de entrada, todo pasión. Pasión por la enseñanza, pasión por el conocimiento, pasión por la política. Una mujer que yo estoy totalmente convencida que el día que sea alcaldesa de Ferrol, desde luego esta ciudad va a cambiar, pero vamos, 180 grados. Muy buenas noches, Lola Inés Vilariño. Buenas noches, Pepa, y buenas noches a todos los que nos están viendo, pero... Yo siempre digo que si tú hubieras sido alcaldesa, y digo que podrás ser, porque nunca se sabe, de ti es posible todo. Pues creo que no. Pero si algún día, si hubiera sido alcaldesa, desde luego esta ciudad no sería como es ahora. Yo, vamos, estoy segura y lo digo absolutamente en serio, yo creo que mi tiempo político pasó hace ya bastante tiempo, tomé la decisión firme que de momento no he ni siquiera reconsiderado de que eso, mi tiempo político terminó hace exactamente 13 años, creo que ha sido intenso, productivo y del que me siento muy orgullosa, pero ahora pues creo que ya es una tarea imposible, porque para que yo fuese alcaldesa de Ferrol tendríamos que volver a unos tiempos que no quiero que vuelvan, es decir, que alguien por el dedo me pusiera. Y eso no. Es una pequeña broma, porque tampoco, ni vamos a volver a esos tiempos, ni tampoco yo aceptaría eso, pero lo que sí estoy segura, que Ferrol hubiese necesitado una mujer de alcaldesa, y no digo yo, porque hubo mujeres muy valiosas que estuvisteis un tiempo en la política. ¿Y por qué digo que necesitaría una mujer? Pues por una cuestión que siempre la he pensado. A veces los hombres se pierden en los grandes proyectos y se olvidan de arreglar la casa, como digo yo, de hacerle un profundo lifting a esta ciudad, pero lifting de las cosas de andar por casa. Y yo creo que una mujer con la sensibilidad que solemos tener las mujeres hubiese hecho una labor muy buena, no a lo mejor con tantas ínfulas que al final se queda todo en proyectos, pero sí con el interés de hermosear la ciudad, de mejorar los espacios de convivencia, de atender a las luces, a los jardines, al estado de las calles, a esas cosas que son tan cotidianas, pero que es lo que verdaderamente compete a un ayuntamiento. Y tan necesarias. Ya lo creo. Nora, tú te mueves desde siempre, desde muy jovencita, en dos pasiones tuyas. Por un lado la enseñanza y por otro lado la política. La enseñanza, tú eres licenciada en Filosofía y Letras, sí. Tienes prácticamente terminada la carrera de Derecho. Bueno, no, terminada no. 4 añitos sí, hay. No, llegué a cuarto, pero bueno, me quedaba alguna asignatura colgando. Pero... Bien, pero lo que sí tienes es una formación jurídica, porque sí, 4 años te dan una formación jurídica. Bueno, aparte de que la formación jurídica yo tengo que agradecérsela muchísimo también al Congreso de los Diputados, porque todos los años que estuve allí, incluso yo salí en cambio 16, pues un poco como ejemplo, salió mi fotografía como ejemplo de diputada que se lo curraba, ¿no? A mí es que me encantaba estar allí y escuchar y aprender y tomar notas, y efectivamente tuve además la suerte que no hay ahora, porque ahora son más escasos, pero es que había una cantidad de gente con una formación jurídica impresionante. Yo estuve en ponencias muy importantes, asistí a todos los debates de la Comisión Constitucional y a mí me encantaba oír a los juristas. Yo siempre pensé que mi vocación era la de abogado, e incluso en muchos sectores del Congreso la gente pensaba que yo era abogado, porque me encanta, y soy un poco autodidacta cuando yo llegué al ayuntamiento, porque hay que tomarlo con sentido del humor, y tengo que agradecer extraordinariamente a un grupo de funcionarios que me enseñaron muchísimo, y les decía, ¿queréis creer que cuando llego a casa de noche leo la ley de contratos? Y me decían, ¿será para quedarte dormida? No, es que me gusta leer los textos jurídicos. No, es que quieres saber. Porque sí, para claro, mandar tienes que saber. Pero no me aburría, Pepa, que yo entiendo que es una prosa tan pesada, tan ladrillo, que entiendo que no les gusta. A mí no me aburría nada leer la ley de contratos. Una pionera en la política, una pionera en la democracia. Tú formaste parte de las Cortes Constituyentes y eso es lo que tú estás diciendo, es una experiencia fenomenal.
Y hay incluso un momento, ahora que reivindicabas tanto el papel de la mujer, que me parece que fuiste tú una de las del plante, o os plantasteis todas en el Congreso cuando se votó la ley de sucesión de la corona, que dijisteis, de ninguna manera, o sea, que sean las chicas también. Fue una hicisteis un plante, sí. pero como estaba mandado, fue una ¿no? cosa de consenso entre las mujeres. Porque era cierto, ese es un tema muy serio y aunque se puede contar como anécdota, incluso con sentido del humor, no quiero que la gente que nos está oyendo piense que lo hicimos de una manera frívola. Nosotros sabíamos, porque además Suárez nos reunió a las de UCD y yo me imagino que los otros grupos también las reunieron. Yo creo que ya lo habré dicho en esta casa probablemente, pero por si alguien no lo oyó, pues lo podemos repetir, ¿no? Nos llamó un poco a la responsabilidad de decir que, bueno, que eran tiempos en los que no se podía discriminar y que había que pensar que efectivamente era un anacronismo que en la Constitución figurase la preferencia del varón, porque no es verdad que sea una ley sálica, la mujer puede reinar pero tiene preferencia al varón, pero que nos pedía por favor que pensásemos que por circunstancias, que ya vuelvo a repetir las palabras que ya dije, por circunstancias especiales de la Casa Real, de las infantas, etcétera, que estaba ya muy aceptado que era el príncipe Felipe el heredero y que era mejor no corregir el rumbo de la historia en ese sentido. Nosotros aceptamos con responsabilidad esa indicación, aunque no se nos dieron muchas explicaciones. Yo supongo que la gente inteligente pues entiende que había algunas dificultades del tipo que fuese para que las cosas cambiasen. Y nosotros lo que hicimos fue abstenernos todas cuando se votó ese artículo. Aquel que os habéis levantado y os habéis marchado. No, os abstuvisteis en la votación. Y de estos momentos pues tan importantes, donde tú dices que la calidad de los parlamentarios era fenomenal, donde había gente muy preparada, gente muy comprometida, de todo tipo, gente convencida de que esa joven democracia había que arroparla, mimarla y que saliera adelante. Ahora, con la perspectiva de estos años, Nona, ¿no te da un poco de pena ver en qué se ha convertido ese sueño precioso que está un poco en este momento siendo una pesadilla? Sí, la verdad es que me da mucha pena, porque me da mucha pena sobre todo una cosa, y yo creo que al hilo de las elecciones norteamericanas podemos sacar alguna conclusión. El sistema electoral americano es muy complejo, es verdad, hay que anotarse, luego están los votos electorales. Yo no pido ni añoro algo que sea como el norteamericano, pero sí es cierto que yo creo que una de las claves del éxito de un sistema democrático es que sea intrínsecamente democrático. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, unos parlamentarios sometidos a la férrea disciplina de un partido, que incluso si te permites discrepar, te multan, te ponen una sanción económica, que hay disciplina de voto para temas que forman parte incluso de las profundas convicciones de la gente. Yo creo que eso está llamado a estar divorciado del pueblo hasta que se produzca un revulsivo. Los diputados tenían que tener el valor y el sentido de la libertad y de la autenticidad que en determinados momentos te permita discrepar de tu partido y llevarlo hasta las máximas consecuencias. No iba a pasar nada. No se iba a caer los cimientos del Congreso ni del Senado. Y creo que sería una manera de regenerar la democracia. A mí me parece que esta dictadura de los partidos, imponiendo los candidatos, imponiendo la disciplina de voto, saliendo, es decir, que salga el presidente del gobierno y le diga a Artur Mas, el estatuto saldrá como vino de Cataluña. Oiga, pues eso es dar argumentos a la gente que dice, pero ¿qué más da que haya 350 que 150 diputados si todos votan como si fuesen unos borreguitos? Claro, ponga usted 3 y ya está. Pues eso, entonces se podría hablar mucho de esto, pero yo creo que a la democracia española, que ya tiene 37 años o 36, yo creo que le falta frescura, que ya le es falta... una joven madurita, ¿eh? Claro, le falta esa libertad intrínseca y luego que la gente se gane su condición de entrar en la política por haber tenido previamente digamos que en la vida, una actitud o
haber demostrado su capacidad para determinadas cosas, porque yo creo que hay muchos jóvenes llamando a las puertas cuando ya solo tienen 18, 17 y 19 años y ya quieren meter en la política y no salir. Me comentaban algunas personas, cuyo nombre no diré porque me parece cruel, ¿no?, que de los momentos más duros que pasaban era cuando en las reuniones de los partidos ciertos grupos de jóvenes, de las juventudes, de todos prácticamente los partidos, reivindican la juventud como el único mérito para obtener cupos de participación. Que yo creo que está bien que los jóvenes participen, pero a mí me parece que era mejor que empezasen por abajo. Yo creo que también, porque yo creo que ahí la juventud es otra cosa. Porque el tener a los niños es un poco como las juventudes hitlerianas, que es lo que he dicho yo siempre, que había de frescura en aquellos, y eran pequeños autómatas, y además adoctrinados por un monstruo, ¿no? Entonces aquí, salvando las distancias, claro, pero date cuenta que lo que vemos es que tú tienes personajes que en este momento gobiernan en España, personajes que han gobernado, que empezaron con 18, 19 años. Y ahí están. Y entonces están ahí. Entonces, ¿qué mensaje estás mandando? Tú sé obediente, sé bueno, no discrepes y no digas nada, no tengas ideas, toda la vida. Y desde luego te garantizamos esto entonces se ha convertido en una suerte de milicia, es peor que la milicia. Pero fíjate, si el origen del Senado, por ejemplo, es la senectud, la madurez, la sabiduría que conlleva. Cuidado, que nadie entienda que yo estoy reivindicando que se ponga a los mayores, no. Pero a mí que de un hombre de 50 o de 52 años, que está en la plenitud de su riqueza intelectual, que se diga que ya es mayor, es que me da, y además, ¿qué mensaje estamos mandando al mundo empresarial? Porque ahora ya una mujer cuando cumple los 50 años, entiéndase que digo hombre en sentido genérico, ¿no?, pues parece como que ya está fuera del mercado laboral. Sí. Pero Dios de la caridad, si no entran hasta los 30 y pico en el mercado laboral, porque no hay, y luego llegan y ya pues 20 años, pero ¿quién va a soportar eso? Pasar a las prejubilaciones, porque hemos hecho como de la juventud el gran, digamos, el mito de esa efebocracia de que todo lo que vale es lo joven, la generación mejor preparada, pero mejor preparada ¿en qué? En tecnología. ¿Qué opinas de eso? En tecnología. Es que tú crees que ahora mismo se nos está vendiendo ese mensaje, yo lo hablaba hoy por la mañana, se nos está vendiendo como si fuera el gran paradigma, ¿no? O sea, eso, la juventud mejor preparada. ¿Tú crees, como profesora que has sido, tú crees que bueno, sí, ya has sido, pero siempre lo serás. Estoy jubilada. Pero ¿tú crees que las generaciones de hoy son, como nos están intentando hacer creer, las mejor preparadas de la historia? Te voy a decir por qué creo que no. No se puede comparar lo que hoy necesita saber un joven, pero no hablo en cantidad, sino en cualidades diversas, es decir, hoy hay que saber informática y hoy hay que saber, pues digamos que idiomas y en fin, pero es que la preparación consiste en la capacidad que tú seas capaz de tener, capacidad que vas adquiriendo, es lo que hoy se llama adquirir competencias, para desenvolverte en la vida y poder ir sorteando las dificultades y adaptándote a los nuevos tiempos. Yo creo que la juventud de hace 30 o 40 años pues tenía una formación universitaria muchísimo más amplia que la que tienen ahora, que está mucho más compartimentada. Y yo, quizá por defecto, que soy de letras, creo que la formación humanística es la base de cualquier otra formación. Y te decía, ¿por qué no están mejor preparados? Porque los mayores sabemos mucho más lenguaje y mucho más cálculo. Y la base para aprender todo lo demás es saber leer, que es dificilísimo saber leer. La capacidad de comprensión de un texto. Saber expresar por escrito y oralmente lo que ese texto dice y tener una capacidad de cálculo matemático que es la base para aprender muchas otras cosas en el mundo de la ciencia. Y luego es verdad que las habilidades tecnológicas también se adquieren por el prematuro manejo de las máquinas, de los ordenadores. Todo eso está muy bien, pero si tú no tienes una base de los pilares del conocimiento de la civilización, eso no...